Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa Toque de Actualidad. Lorena Erasme, hola, Paola buenas noches. Hernández, buenas noches. Y un servidor, Mario Abreu. Le estaremos llevando un programa esta noche especial. Tratándose de que estamos ya en la Semana Mayor, Semana Santa. Queremos llevarle un programa donde usted reflexione. Queremos llevarle la palabra. Vamos a tener un invitado especial de la Iglesia Bautista Internacional de la IBI, nada más y nada menos que el pastor Enrique Crespo. Estará con nosotros en breve, señores, para llevar ese mensaje de reflexión, de apaciguamiento, que sabemos, Lorena, que esto es una semana que el dominicano tiende a trasladarse de un lugar a otro, sobre todo a las provincias, a lugares, por ejemplo, de resort, pueden ir también a la playa, a veces también hasta alquilan casas en Jarabacoa, en Constanza. Lo cierto es que una semana de mucho movimiento, y desde aquí también queremos hacerle un llamado a toda esa población de que por favor bajen un poquito la guardia. ¿En qué sentido? Pues traten de manejar con cuidado, de no tomar mucho alcohol, incluso también a la hora de alimentarse, porque también le puede provocar, ¿verdad?, cualquier malestar en ese sentido. Aquellas personas, por ejemplo, también que circulan a nivel de motores, por favor, pónganse sus cascos, eviten el exceso de velocidad, también eviten el manejar también con alcohol, porque para esta temporada y para diciembre siempre los accidentes de tránsito lamentablemente están a flor de piel. Así también es. Guardar el distanciamiento. El distanciamiento, en ese sentido, si van a la playa, su distanciamiento, porque no es que no salgan, sino que se cuiden. En ese sentido. Claro que sí. La gente que se dirige a esos lugares de las provincias deben tener en cuenta no tan solo lo que tú mencionabas, la prudencia al manejar, también tienen que tener en cuenta que deben de tener su higiene y el distanciamiento requerido. Así es, y obedecer a las personas que están en las calles de la defensa civil, tienen que obedecerlas, sobre todo guiarse de todas esas medidas, esas recomendaciones que durante esta semana vamos a estar viendo con relación para evitar, por ejemplo, los accidentes de tránsito y cualquier otro inconveniente. Así que bajen la guardia en ese sentido. Definitivamente hacemos un llamado como medio, nos identificamos con las autoridades de que hay que tener mucha prudencia en esta semana. Hay que tener mucha prudencia, hay que evitar los excesos, tanto como decías, Lorena, a nivel de comer, ingerir alimentos, sobre todo en esta temporada con esas ricas habichuelas con dulce. Sabemos que son riquísimas, pero también sabemos la consecuencia que trae a veces el exceso de las habichuelas con dulce. Los pescaditos fritos. Pescado, señores. Y esos traguitos, vamos a tener mucho cuidado, señores, sobre todo al momento de tomar un volante. Sí, porque seguro se aseguraron con sus bebidas alcohólicas. Sí, son muchas las familias que han perdido seres queridos en esta temporada. Suele haber muchos accidentes y es bueno que tomemos eso en cuenta. Si vas a tomar, si vas a ingerir bebidas alcohólicas, que maneje otro. Así es. Definitivamente. Y señores, la prudencia a nivel de evitar el contagio, como bien decíamos, si usted va a salir para el interior del país, ya sea para algún resort o algo, trate de mantener un distanciamiento, evite los tumultos, las aglomeraciones de personas, para ver si nosotros pasamos esta Semana Santa, pues como Dios manda. Y precisamente, como queremos pasarla como Dios manda, hoy le tenemos un invitado, como le decíamos, especialmente de la iglesia IBI, quien viene a mandarnos esos mensajes de la palabra de Dios para que estemos tranquilos. Y también cabe resaltar y recordarles a nuestro público de que tienen que obedecer el toque de queda. Recuerden que el horario ya es diferente, que va a estar hasta las 7 de la noche. Así es. Y el libre tránsito hasta las 10 de la noche. Tienen que seguir las recomendaciones y también van a seguir con la vacunación. Esta Semana Santa sé que usted puede ir a vacunarse. No definitivamente, me voy a olvidar, claro, no. Su cita para esta Semana Santa para cumplir también con eso. Porque usted tiene que cuidarse y protegerse. Y protegerse. Claro. Así es. Señores, ustedes no se muevan de ahí, que cuando regresemos venimos con el invitado de la noche.
De regreso, señores, en su toque de actualidad. Y como estamos en Semana Santa, precisamente nos acompaña esta noche, nada más y nada menos que el pastor Enrique Crespo. Bienvenido, pastor, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Gracias por invitarme, de verdad, un placer y un privilegio. Así es, pastor. Fíjese, nosotros como medio entendemos que esta es una semana que amerita que la población pues baje un poquito los niveles. Sabemos que hemos estado ya un año y un mes exactamente, pues en confinamiento, con muchas limitaciones, restricciones. Ya estamos en proceso de vacuna, pero tampoco queremos que la gente ya, Semana Santa, se va a acabar el mundo. No es así. Entonces, precisamente, nosotros queremos, pastor, que usted se encargue de mandar el mensaje de Dios. Pues perfecto, muchas gracias, de verdad. Yo creo que algo que puede ayudar es uno entender cuál es el significado de estos tiempos. Exacto. Porque la verdad es que estos tiempos, no puedo decir que se celebra, porque los eventos que acontecieron en esa semana, hace casi 2000 años, hubo un evento muy cruento, que fue una crucifixión. Sí. Entonces no es algo para celebrarse, no, propiamente dicho, pero sí se recuerda algo que sucedió hace muchos años. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, según la narrativa cristiana, en un momento dado, Dios se hizo hombre y nos visitó. Y al visitarnos, esa historia concluye, por lo menos en su paso por la tierra, con una crucifixión. Un evento sumamente aterrador, cruento, salvaje, si se quiere, una tortura horrible. Y la pregunta que debe de surgir es, ¿por qué Dios se tomó la molestia de hacerse como uno de nosotros para pasar por eso? O sea, no mandó un ángel, no fue otro ser humano, pudo haber sido un profeta, pudo haber sido, no sé, un ser humano especial, pero fue él mismo que agarró y se hizo como uno de nosotros. Y realmente ahí es que está, yo creo, el significado. Yo no quiero decir con esto que no sea lícito, no sea bueno el esparcimiento, ¿verdad? Sí. Porque una cosa, si usted hace un esparcimiento en la cual usted ve la creación, en la cual usted ve la gloria de Dios en todo su esplendor, en una playa, en una montaña, en el cielo, en un atardecer, en un amanecer, eso es precioso, eso es hermoso. Pero muchas veces nos vamos al exceso y por lo regular esos excesos tienen la raíz de precisamente la razón por la cual vino Cristo al mundo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comienzan con el relato de Jesucristo viniendo, la anunciación, el pesebre, que tanto nos gusta en Navidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, Juan comienza su evangelio hablando desde la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese era en el principio. O sea, Dios mismo, desde la eternidad, ve la situación de la humanidad y viene y se acerca al hombre. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo que se entendían como que eran los suyos era el pueblo de Israel en aquella época, que era el pueblo del pacto. Sin embargo, los suyos lo rechazaron. Dice que él era la luz, pero las tinieblas lo rechazaron. Dice que el mundo, o sea, este sistema, el cosmos, con todos sus valores, los rechazó. O sea, era Dios creador y todo el mundo, todo alrededor, lo rechazó. Lo rechazó. Sin embargo, sigue diciendo en el capítulo 1 de Juan, el versículo 18, dice, más a los que le creyeron en él, a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, hay un grupo de personas que en un momento dado entendieron, caramba, como dijo Pedro, yo creo que tú eres especial, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías anunciado, el profeta que se nos había dicho hace muchos años que iba a venir un profeta especial y que nos iba a anunciar un camino de salvación. Nosotros creemos que eres tú, que tú eres que ha venido aquí ahora a solucionar el problema de la separación entre Dios y el hombre, que es lo que la Biblia llama el pecado. Desde Génesis, cuando el relato nos habla de que Dios le había dicho, mira, tú no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La serpiente le dijo, no, no morirás. Y si usted se pone a ver, es una media verdad, porque Adán toma, pero no muere físicamente. Pero sí espiritualmente. No. Pero murió espiritualmente. Sí. Y el concepto de muerte es separación. Hubo una separación entre Dios y el hombre, que después provocó una separación física, una muerte física, separación entre el cuerpo y el alma. Y si el hombre que está muerto espiritualmente, separado de Dios, llega un momento en que muere físicamente, va a pasar a una separación eterna también de Dios. Fíjense que el concepto principal de la muerte es separación. ¿Qué yo puedo hacer para ser libre de esto? O sea, ¿con qué yo me gano el cielo? ¿Cuánto vale el cielo? ¿Cuántas buenas obras debo yo de hacer? La verdad es que yo siempre puse un ejemplo. A mí me ha tocado predicar en diferentes escenarios y uno de ellos era un grupo de expandilleros que se habían convertido y eran adictos. Ahí había sicarios, etc. Wow. Y yo recuerdo que explicando este concepto, yo le decía, imagínese usted que usted coge para entender la gravedad del pecado y las consecuencias para poder entender el significado de la Semana Santa. Imagínese usted que usted ve un niño en la calle y usted le da por la cabeza, está solo, no hay nadie. No pasa nada, usted abusó de un niño. Si usted encuentra a alguien de su tamaño y le da por la cabeza, si tienen más o menos el mismo peso, pues hay problema. Va a haber una respuesta y quizás lo mejor que le puede ir a usted es que usted gane el pleito, pero por lo menos va a haber un intercambio de votos. Pero si usted llega a una esquina y está un general de la policía con 4 escoltas y usted le quita el kepi y le da por la cabeza, lo mejor que le puede pasar a usted es caer preso. Sí. De hecho, cuando yo le hacía ese ejemplo a ellos, cuando yo le ponía el ejemplo del general, yo decía, ¡ay! Porque ellos como que le llegaba a hondo eso. Sí. La ofensa es la misma. Es un golpe por la cabeza. La consecuencia que viene varía de la calidad del ofendido. Yeah. En este caso, el ofendido es Dios, que es infinito y eterno. Entonces las consecuencias que nos pueden venir son infinitas y eternas. ¿Cómo un ser finito como nosotros, limitado, podemos pagarle eso a Dios? No hay forma. Por eso es que Dios tuvo que venir, hacerse perfectamente hombre para poder ser nuestro representante y perfectamente Dios para poder pagar esa deuda. Y eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos, comprendemos y rememoramos eso, podemos ser entonces entregarle nuestra vida a Él. Entender, caramba, mira, Él dijo, el que está sano no tiene necesidad de médico, sino el que está enfermo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, lo primero que yo debo de entender es que soy pecador. Yeah. Para poder venir a arrepentimiento. Pero una vez que yo vengo en arrepentimiento, le doy la vuelta a mi forma de ser, puede ser hasta moralista. Porque hay veces que uno cree como que solamente el pecador es el que comete pecados groseros ante la sociedad. Pero puede ser hasta moralista o religioso. Si un moralista o religioso no anda según los caminos del Señor como Él le agrada, pues también necesita de arrepentimiento y de conversión. Pastor, por ejemplo, hemos visto, yo tengo esa pequeña inquietud, durante los años, en vez, por ejemplo, de educarnos, pues yo soy una persona que amo y tengo fe en el Señor totalmente, pero hemos visto que a veces la religiosidad se ha impuesto más que, por ejemplo, en la relación que tenemos que tener con Dios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en los años de Jesucristo veíamos, por ejemplo, a los fariseos, que se preocupaban más para que se cumpliera la ley. Imponían a las personas que cumplieran la ley, pero ellos no la cumplían. Y a veces hemos visto que ahora mismo llevan al hombre a que cumpla, por ejemplo, que los mandamientos, que la religión, pero no nos enseñan a tener esa relación con el Señor. Entonces me gustaría que usted, a ver, de qué manera nosotros podemos tener esa relación con el Señor, cómo podemos cultivarla, a pesar de que también la Biblia nos manda a congregarnos, que tenemos que congregarnos en ese sentido, pero cómo también nosotros podemos hacer esa relación con el Señor. Lo primero es eso, cuando uno ve los discursos de Cristo, Él le decía, mira, tienes que morirte. Y eso es como raro, ¿cómo que tengo que morir? Sí, tienes que morir a tu ego, a tu yo, a tu forma de pensar, a todo lo que tú eres. Dice, el grano de trigo, cuando cae a la tierra y muere, lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, tiene que comenzar por una muerte a ti mismo.
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es lo que decía el apóstol Pablo. Entonces, por eso es que es un nuevo nacimiento. Y Juan 3, que es impresionante, porque lo que me encanta de Juan 3 es que va antes de Juan 4. Te voy a decir gran cosa, pero usted verá porque los dos capítulos. En Juan 3, a quien Cristo le dice que se tiene que convertir, que tiene que nacer de nuevo de arriba, ese es un religioso. Así es. Le dice, eres tú el maestro de Israel, y no sabes esto. Un moralista religioso necesitaba nacer de nuevo, necesitaba morir a sus convicciones, a sus opiniones. Y ahora yo no voy a vivir según lo que a mí me han enseñado, según mi propio criterio, sino ahora yo voy a valorar de que Dios es el que sabe, de que ahora yo voy a ser un siervo de Él. Él va a ser mi Señor. No importa lo que tú hayas querido aprender durante toda tu época. Y era bueno porque era en las escrituras que era entendido Nicodemo, pero no tenía esa relación con Dios. Tenía que nacer de nuevo. Y en Juan 4, que está la mujer samaritana, el Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora tampoco es tu marido. Es algo fuerte. Claro que sí. Sin embargo, esta mujer que ante la sociedad podía ser considerada como una libertina, y este hombre que era considerado en el capítulo 3 como un hombre moralista, me está presentando los dos extremos de una sociedad. Yeah. Tanto el religioso como el libertino, ambos son pecadores y necesitan de arrepentimiento y de conversión. Entonces, en ese sentido, Dios lo que ha venido es hacer un camino para nosotros poder tener una relación con Él. En los mandamientos, inclusive en Éxodo 20, antes de comenzar a dar los mandamientos, el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, yo te vi a ti siendo esclavo y fui bueno contigo. Te rescaté de Egipto. Ahora, para que te vaya bien, como yo tengo un interés de que te vaya bien, porque los mandamientos no son para que te vaya mal. No. Es para que te vaya bien. Claro. Exacto. Ya yo te demostré que yo te amo y que yo quiero que te vaya bien. Ahora mira, vienen los mandamientos. Pero primero viene en la relación. Y eso mismo pasa con uno. O sea, cuando uno dude de que Dios nos amó a nosotros, solamente hay que mirar la cruz del Calvario. O sea, todo lo que sufrió. Yo no sé. Yo me imagino que aquí algunos tienen hijos. Sí, claro. Sí. Y si uno tiene un enemigo, uno dar la vida por un enemigo como que no es bueno. No es natural, mejor dicho. No, exacto. Quizás uno muy bueno pudiera dar la vida por un amigo, pero por un enemigo... Sí, muy difícil. Muy difícil. Ahora imagínate un hijo tuyo que tú quieras, que es el único tuyo. Y que tú digas, no, yo quiero que él, en vez de que lo fusilen a él, que él se merece eso, yo te voy a dar a mi hijo para que tú lo fusiles a mi hijo, pero lo liberes a él. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Eso fue lo que hizo Dios. Y en una muerte que no fue de un pelotón de fusilamiento, sino fue una cruz. Por lo tanto, cuando alguien dude de si Dios nos ama, solamente tiene que mirar a la cruz del Calvario. Solamente tiene que mirar a la cruz del Calvario. Yo lo he hecho. Cuando yo he dudado del amor de Dios hacia mí o los míos, la cruz del Calvario me deja sin aliento. Entonces, en esta Semana Santa, si alguien entiende que definitivamente no puede vivir si no es haciendo cosas de libertinaje, desenfreno, mira, quizás Dios te está mostrando en la cruz del Calvario que Él tiene algo mejor, no inferior, sino mejor. Dios no ha venido a cambiarnos un gozo mundano por un santo aburrimiento, no. Realmente quien disfruta a plenitud la vida es alguien que tiene una relación con Dios. Ahí es que está el pleno goce y disfrute de la vida. Y eso fue lo que vino Él. Él no nos quiere cambiar. Estos periodos donde la gente se desenfrena terminan, como se estaba diciendo en la introducción, en muerte, en desenfreno, familias destruidas, etcétera. A la larga es una semana, pero quizá yo voy a recoger frutos negativos durante años y quizá por el resto de mi vida. Sin embargo, si yo estoy en los caminos de Dios,
yo puedo disfrutar, no solamente en esta semana bien disfrutado, sino el resto de mi vida, con un disfrute pleno de lo que es la presencia de Dios en la vida de uno. Así es. Excelente. Usted sabe que Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Usted hace un momento hablaba de la densidad del pecado. O sea, una misma acción con diferente densidad, en el ejemplo que nos ponía. ¿Cree usted que un pecado mayor a un pecado minoritario tiene alguna diferencia o es el mismo? La única diferencia que existe entre los pecados mayores y menores, vamos a poner, son las consecuencias en este mundo. Pero en la venidera es lo mismo. Porque el que violenta la ley en un punto, dice Santiago, se hace reo de toda la ley. ¿Por qué? Porque yo he ofendido el carácter santo, infinito y eterno. Entonces, cuando uno entiende quién es Dios, su grandeza, es muy difícil uno no entender las consecuencias. Yo puedo prender un fósforo en una habitación llena de gas. Entonces, pero es un fosforito. Sí, es un fosforito, pero lo está prendiendo en una habitación llena de gas. Vas a volar. Te vas a morir. Pero por un fosforito, sí, por un fosforito, porque lo prendiste en una habitación llena de gas. Exacto. Entonces eso es lo mismo que pasa aquí. Pero humanamente hablando, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un ladrón que yo le estaba predicando, y él recibió un tiro de una escopeta en un brazo. Wow. Entonces se lo iban a amputar. Yo no sé si él se convirtió al final, pero si él se hubiera convertido, él iba a entrar al cielo. Pero en esta vida no le iban a hacer de nuevo el brazo. Entonces en esta vida hay consecuencias. Ya. Aunque tú en la vida eterna seas salvo, pero hay pecados que en esta vida te va a traer El consecuencias. pecado tiene sus consecuencias, sea En esta tarde o vida. temprano. Si tuviste un hijo fuera del matrimonio, tú no vas a matar a ese hijo. Ese hijo tú lo vas a tener que criar. Y quizás vas a recibir perdón de tu esposa o perdón de la sociedad. de la sociedad o de quien sea. Exacto. Pero hay un hecho que te va a afectar el resto de tu vida. Sí. Entonces ese tipo de cosas sí afectan. Pero pecado es pecado. Ante los ojos de Dios Sí. es lo mismo, pastor. Yo no puedo decir si yo peco, que yo soy menos malo que un delincuente que tiene 20 años o 30 años. Él pecó, lamentablemente, el pecado que él cometió ante la sociedad lo llevó a cumplir esos 30 años, que quizás no es mi caso, pero eso no me hace a mí mejor que él. Somos Ya. pecadores los dos. Él necesita arrepentimiento y yo también. Yo también. Amén. Pastor, bien mencionaba Lorena hace un momento de que la iglesia llama a congregarse, pero a veces, por razones ya sea del trabajo, ya sea de los compromisos, sabemos que para Dios hay que sacar el tiempo, pero a veces hay personas que por el cúmulo de trabajo, negocios, pues se le hace difícil a veces. Y uno oye muy comúnmente a esa gente decir, no, porque yo sé cómo hablar con Dios. Yo tengo mi rinconcito en mi casa y yo oro, abro mi Biblia, leo la palabra. Yo no tengo que ir a iglesia alguna. Entonces yo quiero que usted me dé su opinión con respecto a eso. Pero primero vamos a cumplir con unos compromisos comerciales. Ustedes no se muevan de ahí. De regreso, señores, en su toque de actualidad nos acompaña el pastor Enrique Crespo de la Iglesia Bautista Internacional, la Iglesia IBI. Pastor, antes de irnos a comerciales le preguntaba, hay personas que entienden que desde cualquier rincón ellos se comunican con Dios y que ir a una iglesia ellos nunca tienen tiempo y no es necesario. Háblenos un poquito de eso. Bueno, mira, para comenzar, vamos a poner la Biblia adelante. La Biblia dice en Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, el congregarse es algo que le agrada a Dios. Si yo soy un discípulo de Cristo, que ese era el nombre que tenían los cristianos antes. Antes simplemente eran discípulos, seguidores de Cristo. Si yo soy un seguidor de Cristo,
alguien que quiere imitar a Cristo, alguien que se identifica con las enseñanzas de Cristo, pues yo voy a obedecer lo que Él dice. Y si Él dice que es bueno que yo me congregue, pues yo me congrego. Exacto. Eso en primer lugar. Pero yo creo que muchas de las dificultades recientes no es lo difícil que es congregarse, es lo fácil que es. Yo creo que eso es lo que ha hecho que mucha gente se quede en su casa, y sobre todo ahora con el COVID. Por ejemplo, es muy fácil usted conseguir predicadores, hasta famosos, que transmiten su culto y su servicio. Entonces, estos predicadores famosos, que son muy buenos, excelentes, por lo regular son mejor que mi pastor. Cuando digo mi pastor, me refiero a cualquiera. O sea, que el pastor que yo tengo en mi iglesia de 100 miembros, de 50 miembros, de 200 miembros, este hombre es famoso y tiene erudición, tiene doctorado, tiene muchísimas cosas. Entonces yo desde mi casa puedo hasta recibir hasta un mensaje hasta de mayor profundidad o mejor que el que yo puedo recibir en mi iglesia. Entonces ahora la tentación es que es tan fácil quedarse uno en la iglesia, en la casa, perdón, con un mensaje que no valoro el congregar. Ahora, hay cosas que si uno consigue, que Dios ha hecho, que ocurran en el momento de congregarse, que no ocurren por la televisión. Eso lo iba a decir, exacto. Y yo recuerdo a alguien que decía, no, yo voy a ver, una hija de una hermana decía, no, yo voy a ver el culto por televisión. Dice, bueno, pues entonces pon, para la comida, pon el programa, el de los chefs. El de sí. Masterchef. El Masterchef. Bueno, para la comida pon Masterchef entonces. Para que comamos. Sí, para que tú comas por Masterchef también. Entonces, en la congregación hay algo. Yo, por ejemplo, el pastor famoso que yo veo por televisión, no es el pastor que va a ir a mi casa cuando se muere un familiar o cuando estoy enfermo. O llevarte una palabra de aliento. O llevarte una palabra de aliento. No es porque es famoso, él está lejos, está en los Estados Unidos, quién sabe dónde está. Él ni sabe que usted existe. No, ni sabe que él existe, pero sin embargo, el pastor que está contigo, ese sí sabe que tú existes. Claro. Ese va a estar en tu casa cuando tengas un hijo, cuando tú estés en necesidad. Ahí está ese pastor, el que es verdaderamente pastor y tiene eso de corazón. Tú no vas a ver desde la televisión, no vas a ver al hermano que te da un abrazo. Exacto. Tú no vas a tener la oportunidad de darle un abrazo a un hermano. Tú no vas a tener la oportunidad de cuando estén cantando todos juntos, deleitarte en eso. Tú lo vas a oír y si está bien ecualizado la transmisión, pues lo vas a oír bien. Pero no es lo mismo que oírlo en vivo, que tú orar en vivo, que tú abrazarte a tu hermano, que tú abrazar a un hijo, a tu esposa y estar ahí en el calor humano. Nosotros somos seres humanos. Sí. Y eso se ha visto mucho ahora, por ejemplo, con el COVID. Sí. Este aislamiento, la gente está loca por salir y ver algo y ver gente. Pues precisamente porque esa es parte de nuestra formación como humanos. Nuestra y eso naturaleza. De nuestra naturaleza. Y Dios lo ha provisto en la iglesia. Entonces no es algo malo, es algo bueno, de bendición, porque el mandamiento lo ha hecho alguien que nos ama. Eso es importante y que está procurando nuestro bien y que ha demostrado con los hechos que realmente nos ama. Entonces Él está diciendo, te conviene, mi hijo, ir y reunirte con tus otros hermanos y pasarla bien conmigo. Oiga, ¿qué es lo que es? Pasarla bien conmigo. Esa es la invitación. Ok, pero pastor, también hemos visto que la pandemia también como cambió lo que es el sector salud, económico, entre otros, también cambió, por ejemplo, el no poder congregarnos. La iglesia. Sí. Exactamente, la iglesia per se, pero también nos enseñó a buscar a Dios de otra manera. O sea, a que uno obligatoriamente, porque a veces el uno ir a la iglesia se hace monótono. Ya estoy aquí en la iglesia, bueno, ya estoy aquí, me voy, pero no busco a Dios en la casa cuando llego o al otro día o constantemente. Sin embargo, la pandemia también nos puso a buscar a Dios de diferente manera, como usted acaba de decir, buscar un mensaje en YouTube, que muchos lo hacían. También, por ejemplo, orar en la casa, los hermanos ir a la casa a orar. O sea que en vez de perder en ese sentido, yo creo que el Señor ganó iglesias y hogares en ese aspecto. Sí, yo creo que si hay algo que la pandemia sirvió para demostrar, es que la iglesia no es el templo. Exacto. La iglesia es el cuerpo de Cristo, el conjunto de cristianos, de creyentes. Y puede haber, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia sigue abierta.
Yo le puedo Exacto. decir que nosotros tuvimos más reuniones por Zoom, tuvimos más grupos pequeños, hubo más entrenamiento, hubo hermanos que crecieron más en estos tiempos, hubo hermanos que aprendieron a darse. Por ejemplo, si uno va a la iglesia solamente a recibir o al templo a recibir, yo quiero recibir una buena palabra, yo quiero que me abracen, yo quiero que me cuiden a mis hijos, yo quiero que mi vida Sí, está muy exacto. centrado en mí mismo. Exactamente. Cuando se me cierra el templo, se me cerró el club, ahora me han quitado la alfombra de los pies, ahora viene la depresión porque no me están abrazando, ahora viene la tristeza porque no me están hablando, no me están cuidando mis hijos, no me. Sin embargo, esta fue una brillante oportunidad para nosotros ser pueblo de Dios. Yo le puedo decir que hubo hospitales, quizás no puedo decir cuál, pero no estoy seguro, pero hubo hospitales, las Fuerzas Armadas, gracias a Dios, nos abrieron la puerta y fue una experiencia hermosa entrar en pleno inicio de pandemia y predicarle a los enfermos terminales de COVID. Es verdad que lo disfrazaban a la gente como si fuera astronauta, Sí. y uno no sabía las implicaciones, pero era bueno uno ver un enfermo de COVID que preguntaba, ¿usted qué hace aquí? Ya. Vine a orar contigo. Qué ¿Usted lindo. qué? Yo soy pastor, pero aquí. Exacto. Pero ahí es que tiene que estar la iglesia. El cristianismo se hizo grande en una época donde en la Roma pagana los sacerdotes paganos se fueron porque entró la peste y los cristianos decidieron quedarse a cuidar a los moribundos y ayudarlos a morir bien. Y muchos de ellos fallecieron. Esta vida es temporal, pero es muy fácil decirlo de boca. Cuando nosotros tenemos que demostrar que esta vida es temporal es cuando nuestro prójimo está falleciendo. Y nosotros estamos dispuestos a ponernos el traje, a entrar en el hospital, a agarrarlo y decirle, yo estoy aquí para orar contigo. Eso es iglesia. El que va a la iglesia a servir como Cristo sirvió, va a encontrar estos tiempos de gran bendición. Sí, De gran definitivamente. Y como bien dice Lorena, pastor, también el tema del confinamiento y de la pandemia, el propio miedo, sobre todo en los inicios, a lo desconocido, porque era algo que nos bombardeaban por todos los medios, tanto la televisión como las redes sociales. Eso era algo impresionante. Se mandaban a veces algunos videos que eran falsos, eran algunos videos hasta de películas de pandemia, y lo mandaban como reales. Había un pánico, definitivamente tenía miedo el rico, el pobre, el multimillonario, el artista, el albañil, el plomero, todo el mundo al mismo nivel, porque una cosa sí demostró esta pandemia, es lo insignificante que somos. La vida no es nada. Lo insignificante que somos. Y sobre todo que no importa a veces el dinero que usted tenga. Entonces, dentro de todo ese pánico generalizado, hubieron muchos que tenían, estoy seguro, mucho tiempo que no llamaban a Dios. Y ese proceso los hizo arrodillarse y buscarle a Dios. Hubo médicos que fallecieron. En España, yo tengo casos real de un pastor que fue y le iba a predicar a enfermos con COVID. Él mismo se enfermó de COVID y falleció. Pero los residentes y los médicos que estaban a su alrededor, que vieron el ejemplo de este hombre, se convirtieron. Wow. Porque dijeron, ¿qué fue lo que pasó aquí? Yo recuerdo creo que fue Patton, si mal no recuerdo, un misionero, que ellos le advirtieron antes de dejarlo en una isla en el Pacífico, que era de caníbales. Pero mire, esta es su última oportunidad. Todo lo que han venido aquí ya se lo han comido. O sea, esta es su última oportunidad. Nosotros lo dejamos o seguimos. Pero si lo dejamos, vamos a seguir. O sea, son miles de kilómetros, nosotros vamos a seguir hacia adelante. ¿Usted está seguro? Porque se lo van a comer. Dice, mire, a mí me van a comer los caníbales o los gusanos. Pero aquí yo por lo menos puedo glorificar a Dios. Pero me van a comer. Amén. Amén. Los caníbales o los gusanos.
El COVID lo único que hizo fue que ahora estaba la posibilidad de que yo me muriera. Exactamente. Mientras las estadísticas de muerte de hambre, que por cierto se muere más gente de hambre que de COVID, pero eran ellos los que se morían de hambre. Exacto. Yo no, porque yo tengo. Yo tengo. Esa despensa mía está full. Ahora la desgracia más grande es que yo tengo una... De hecho, se calculó, creo que la última vez que yo me enteré estaba en un 0.5 la tasa de mortalidad por COVID. Pero eso es terrible, porque yo tengo un 0.5 de posibilidades de morirme. Digo, el que se muere un familiar de COVID, ese es su 100%. Exactamente. Porque no podemos ser indolentes. Así es. De hecho, mi propia madre tuvo COVID y se vio muy fea. Wow. Muy, muy fea. O sea, yo no estoy hablando por hablar. Exacto. Sin embargo, donde estaba el estrés era que hay una pequeña posibilidad Que me puede pasar a que mí. me puede pasar a mí. De hecho, pastor, escúcheme que le interrumpa. Mire cómo irónicamente en nuestro país comenzaron por lo poderoso, el COVID. Es democrática. El COVID Es una comenzó por la enfermedad gente rica. democrática. Yo digo que es democrática. Por la Claro. gente rica. Sí, le da Sí. todo el Los mundo. primeros casos de nuestro país fueron de gente rica, poderosa. Ay, sí, muchos empresarios dinero. fallecieron. Es ¿Eh? increíble, Dios mío. Es increíble, señores. Señores, tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Vamos a dejar el tema ahí, pastor. Y cuando regresemos, usted no se mueva de ahí, que continuamos en su toque de actualidad. De regreso, señores, con el pastor aquí, nuestro invitado Enrique Crespo. Pastor, nos quedamos ahí hace un momentico con el tema de que la gente, con el miedo generalizado que había del COVID, pues los ricos, para decirlo así, los poderosos, vieron que le podía llegar a ellos. Y ahí había un pánico generalizado. Fue así, y no solamente, aunque es verdad que entró por la gente poderosa, vamos a Sí, llamarlo los así, primeros casos, por lo menos. los primeros casos, pero realmente en esencia fue ese miedo a que me puede tocar a mí. Y ahí fue como un recordatorio de que no nos vamos a llevar cosa alguna. O sea, tú puedes tener el mejor carro, el mejor apartamento, el mejor negocio, y la vida te puede cambiar de golpe y porrazo. En un santiamén así. Y ahora todo lo que tiene, como le pasó al rico en Lucas, que él decía: alma, come, bebe, regocíjate, muchos bienes tienes. Mucho dinero. Mucho. Dice: buen necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has tenido, ¿para quién será? Exacto. O sea, y es ahí. No tenemos que esperar estar en una situación de crisis para poder ser felices. Muchas veces hay gente que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Así Y es. eso Que dice lo mucho. único que tienen es dinero. Entonces, no tenemos que ser Son tan vacíos. pobres. No tenemos que ser tan pobres la vida entera. No. Así es. Dios es rico y abundante. Rico y abundante. Para el pobre, para el rico, para el de clase media, para todo el mundo. Usted ve, pastor, que yo en ese sentido, yo siempre he dicho que en esta pandemia a veces sacó lo peor de las personas. Porque yo digo, señora, pero estamos viendo que, como tú decías, muchas personas fallecen, mueren, no se llevan nada, y aún así la persona sigue como viviendo una vida como que si no hay mañana. O sea, Sí. en un momento tú puedes morirte Así es. con relación al tema de COVID. Pero yo tengo una interrogante, que yo sé que mucho de nuestro público que nos está viendo, pues debe de hacérsela. Por ejemplo, hay muchos prototipos. Por ejemplo, para yo ir a la iglesia, yo no puedo ir maquillada, no me puedo alisar, no puedo ir en jeans, tengo que usar camisa manga larga hasta aquí, no puedo usar blusa tal vez como la que yo tengo puesto, porque inmediatamente no, eso no es correcto, porque supuestamente hay un protocolo. Me gustaría que usted especificara, porque lamentablemente ese mal testimonio ha impedido que muchas personas den el paso Eso es así. para poder recibir a Cristo en su vida. Porque así mismo, para finalizar brevemente, personas que tal vez tengan, usted sabe, más vestidos de manera formal, adentro están más dañados, su corazón. Mire, yo creo que lo último que ha dicho es como la clave. Porque en el cristianismo la cosa no empieza de afuera hacia adentro.
es al contrario, empieza de adentro hacia afuera. La vestimenta no es lo principal. Sin embargo, si yo tengo que también tener una sensibilidad de que yo tengo que ser transformado primero por dentro, para entonces poder tener alguna transformación externa. ¿Qué pasa con la vestimenta? Como ustedes están, por lo menos en la iglesia mía pueden ir. Pueden ir. De hecho, en nuestra iglesia yo recuerdo a alguien que decía que no tenía zapatos y no podía ir. Y yo lo que le dije fue que me quité los míos. Estábamos hablando. Eran unos, lo que le llaman la gente tigre, pero son... Bueno, uno de ellos hizo profesión de fe y llorando decía, yo no sé lo que vamos a hacer, pero yo no conozco una forma legal de ganarme la vida. Dijo. Dios mío. Padre. Pero yo le dije, miren, vamos a hacer una cosa, cuando ustedes vayan, si yo tengo chancleta, digo, mira, lo que vamos a hacer una cosa, yo me quité los zapatos. Vamos, tú te sientas conmigo y nos sentamos toditos sin zapatos. Y ya está a punto, se acabó. Si hay que sentarse sin zapatos, nos sentamos sin zapatos. Si hay que sentarse sin chancleta, nos sentamos sin chancleta. O sea, no es el exterior lo que me va a mostrar. Pero a la vez, o sea, tampoco vamos a entrar de baño. O sea, tiene que haber como... Un equilibrio. Un equilibrio, un balance. Eso yo creo que es lo que hay que tener, un poco de sentido común en ese sentido, en esa parte. Yo sé que ha habido mucho de tradición. Sí, antes había pastores antes iglesias que eran bastante todavía estrictas, y todavía, que si el derrizado, que si no se pueden depilar las piernas, que si, yo no sé, 50,000 cosas, pero la Biblia cuando yo la abro, la palabra champú no está ahí, ni derrizado. Exacto. No dice ahí. Sin embargo, si dice, mira, lo importante es que tú te vistas de piedad, que tú te vistas de prudencia, que tú ames a tu prójimo. Eso es lo principal. Yo no voy a ir, porque hay gente que va muy bien vestida, pero es como si fuera un desfile de moda. Por ejemplo, esas personas van muy bien vestidas, pero lo que le interesa es que vean el Prada, el Gucci, los llama lentes. la atención, ven como un club social. Exactamente. Sí. Entonces no está el corazón. No. Pero nadie puede decir que está mal vestido. No, al contrario, está muy bien vestido. Sí. Pero a lo mejor ese... Demasiado bien. Demasiado bien. Pero a lo mejor ese con Gucci, con Prada, con lo que sea, no tiene el corazón de este otro joven que yo estaba hablando, que lo que iba a ir era en chancleta. Humilde. A lo mejor él Humilde y quería de de buen corazón corazón. acercarse al Señor. Exacto. Y yo he visto jóvenes de verdad, cojitos en chancleta, tirarse en el piso de la iglesia. ¿Y por qué no lo vamos a dejar que se tiren? Él tiene en su corazón tirarse, quiere postrarse, quiere derramar su alma delante del Señor. Lo más que uno puede hacer es tirársela al lado. Es lo más que uno puede hacer. Nosotros somos una comunidad, o debemos de ser, toda iglesia cristiana, una comunidad. Sí, eso, mira. Que la gente no se sienta rechazada porque tiene mucho o tiene poco. Simplemente lo que tenemos que tener mucho es de adentro, y lo mucho nos lo da Dios. Amén. Siguiendo con el tema de la vestimenta, pastor, ¿por qué la mujer falda y el hombre pantalón? A mí me hacían un cuento que tengo entendido de que el primer pantalón se diseñó para la mujer. Eso era en aquel entonces cuando se iban a montar en un caballo. Pero también quiero saber el valor de la oración. ¿Cuál es el valor de la oración y cómo la persona debe pedir? Porque hay personas que no saben pedirle a Dios. Vamos a empezar por la vestimenta. Chévere. Después acuérdame de la El oración, valor de la porque- oración. Ya yo estoy viejo, hay que acordarme la cosa. No hay problema. Mire, lo del pantalón, la verdad es que la Biblia no, lo que dice que el hombre use traje se vista como hombre y la mujer como mujer. Entonces, si yo me pusiera el pantalón suyo, por ejemplo, no me va a servir. Eso es un pantalón diseñado para mujer. Y si usted se pone el pantalón mío, tampoco le va a servir. Entonces, ahí no es que está la cosa. No, es que nosotros no lo digo por usted, No. pero nosotros nos centramos tanto en el exterior, que si el pantalón, que si el champú, que si el derrizado, que si el maquillaje. Mire, vaya al Señor como usted quiera. Exactamente. Pero vaya hacia allá. Es más, hay gente que se pone, se viste para llamar la atención. Y hay veces que usted no lo sabe nada más lo saben entre ellos y Dios. Sí. Ya. Y en cuanto al valor de la oración y el saber pedirle a Dios. La oración es clave para una relación con el Señor. Yo le estoy hablando a Él me habla a través de la Biblia, yo le hablo a través de la oración. Y yo creo que si hay una cosa que uno debe de aprender es a orar, y no solamente orar con Dios como si fuera un delivery,
mándame una libra de arroz, 3 papas fritas y un doble litro de refresco. No. O sea, muchas veces uno tiene como eso, como que es el delivery. Y se hace monótono. Se hace monótono. Sin embargo, si yo entro en adoración a Dios, si yo oro la palabra de Dios incluso, si me acerco a Él con ese sentido de adoración, va a ser mucho mejor. Bien. Bueno, pues, pastor, ya que vemos que estamos llegando al final, ya nos están casi haciendo señas, ¿qué le parece si precisamente, hablando de esa oración, si cerramos con una oración? ¿Cómo no? Ay, sí, claro. que sí. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias Padre por esta oportunidad que tú has concedido con estos brillantes, Señor, amigos, con estos amigos de corazón. Padre, nosotros queremos rogarte que tanto todos los que están aquí presentes como los que están viendo este programa por televisión, pues puedan tener un contacto más íntimo y personal contigo, que podamos acercarnos todos juntos, incluyéndome a mí mismo, Padre, que cada día podamos crecer, Señor, en nuestra relación contigo. Bendícenos, Señor, ayuda a que esta Semana Santa, Padre, podamos tener tiempo para reflexionar en ti. Guarda vidas, Señor, salva vidas, concédenos, Señor, a que podamos regresar a nuestras casas y que podamos tener encuentros significativos contigo, Señor, de manera tal que podamos tener vidas plenas y abundantes en ti, en esta vida y en la venidera. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Nuestras puertas están abiertas siempre Ay, gracias. para que usted regrese. Señores, ese querido público, hemos llegado al final de nuestro programa. Pasen muy buenas noches, pórtense bien en esta Semana Santa y bendiciones para todos. Buenas noches.